Ese dispositivo es una iniciativa de la División Técnica de Planificación de la Seguridad, en el que se empieza a trabajar en el mes de julio, y es un dispositivo de seguridad ante que Cataluña vivíamos una época y cada vez, digamos, iba más pues de una cierta tensión social, donde ocurrían pues incidentes quiere decir, sobre todo en concentraciones, en manifestaciones de grupos antagonistas, personas que hacían pintadas, scratches, todo ese tipo de situaciones. El señor Forn no modificó ese dispositivo, que, hombre, hubiese sido, no voy a decir que no lo podía haber hecho, pero hubiese sido una aventura, porque el señor Forn no es un técnico de la policía. El dispositivo Ágora, con respecto al referéndum convocado para el 1 de octubre, ¿tenía como objetivo facilitar la celebración del referéndum o impedirlo? Por supuesto que no tiene ninguna intención de facilitar el referéndum, y impedirlo venía dado por las órdenes judiciales que recibimos. No tiene nada que ver el dispositivo Ágora con eso, nada. Todas esas declaraciones, señoría, encajaban muy mal. También le digo que especialmente mal a medida que fuimos avanzando y que ya teníamos órdenes judiciales, digamos, concretas. ¿Qué se hacía? Pues bueno, hubo un momento que hubo un comunicado un poco más ya, que no lo habíamos hecho nunca, un comunicado por nuestra cuenta para decir no estamos de acuerdo en lo que dice el señor Forn. Y bueno, pues al final es un político, hace lo que él ocasiona. Yo pienso que había un punto, y lo he de decir así porque lo entiendo así, de irresponsabilidad. Pero yo también, y el cuerpo tiene la fuerza que tiene en ese sentido, señoría, no le puedo decir otra cosa. Y a partir de ahí, pues sí, el fiscal dice de una manera verbal pues que ha decidido pues que haga esas funciones de coordinación. Yo hago una defensa del cuerpo y es así, probablemente no muy acertada, y también se lo he de reconocer porque, bueno, pues entiendo, cada uno tiene su desto profesional y yo... ¿Pero hizo este planteamiento? Se lo estoy explicando, señoría. Digo, y le estoy reconociendo que incluso en algún momento pudo hasta no ser apropiado y no hacerlo con las palabras correctas. Pero también le quiero explicar que obedece a lo que yo estoy sintiendo ese día 21 y 23. Y que se me está diciendo, esto lo tienes que hacer así, desde un órgano que lo encuentro allí el día 21 sin ningún anuncio previo. Bueno, pues sí, desde el punto de vista de la defensa del cuerpo, hay además bastante confusión es que van a dirigir el cuerpo, lo que hemos hablado antes de si lo dirigían sus mandos. Pues bueno, todo eso lo vivo, pues bueno, de una manera, cada uno vive las cosas a su manera, y le reconozco que a lo mejor no estuve lo más acertado, pues sí, pero que el espíritu que había no era en ningún caso, era de defender el cuerpo y de hacer las cosas lo mejor posible. El dispositivo que el cos de Mossos planteó, no yo, el cos de Mossos, diseñado por sus mandos en el marco de un dispositivo conjunto con los otros cuerpos, no tenía otra finalidad que la de cumplir los mandamientos judiciales, mandamiento judicial y de la Fiscalía, ninguna otra. ¿Nos hubiese encantado que hubiese habido más resultados? Sí, hubo los que pudimos hacer entre todos. Y lo que se encontraron con carácter universal, digamos, es que no se estaban celebrando actos preparatorios del referéndum, ni había en las inspecciones que hicieron de los lugares material que estuviera vinculado a la preparación o celebración del referéndum. Pues como hubiesen sido, pues si hubiesen visto urnas, si hubiesen visto papeletas, si hubiesen visto una zona que hubiese estado señalizada, pues si hubiese precintado. Pero los patrullas, cuando llegan allí, ven pues el estado normal de las cosas, y ante eso... ¿Y todos los centros ocupados? Bueno, muchos de ellos, la mayor parte, sí, cierto. ¿Eso había sucedido en alguna otra ocasión, con motivo de algunas otras elecciones? No, creo que con ese carácter universal, no. La actuación policial y 2 millones de personas, si seguían ahí y si estaban dispuestos a lo que querían hacer, iba a provocar necesariamente problemas de orden público y de seguridad ciudadana. Eso es así, esa era mi vivencia, independientemente de lo que digan los informes, porque el sentido común me llevaba a ello, y además lo avalaban los informes. Y que en determinados centros de votación, ilegales o como le queramos llamar,
que me parece que estaba alrededor de unos 40 y algo. Creo recordar que era lo que el comisario Castelví hablaba. Por su ubicación en lugares, no por a mí mi impresión de aquel momento, no por un conocimiento preciso, sino por la ubicación en determinados lugares en los cuales se sabía que se asentaban grupos o personas con un cierto punto de radicalidad y con los que habíamos tenido problemas en concentraciones y manifestaciones, eso es mi impresión de aquellos informes, de aquellos momentos. La actuación policial y 2 millones de personas, si seguían ahí y si estaban dispuestos a lo que querían hacer, iba a provocar necesariamente problemas de orden público y de seguridad ciudadana. Eso es así. Esa era mi vivencia, independientemente de lo que digan los informes, porque el sentido común me llevaba a ello. Y además lo avalaban los informes. Y que en determinados centros de votación ilegales o como le queramos llamar, que me parece que estaba alrededor de unos 40 y algo. Creo recordar que era lo que el comisario Castelví hablaba. Por su ubicación en lugares, no por a mí mi impresión de aquel momento, no por un conocimiento preciso, sino por la ubicación en determinados lugares en los cuales se sabía que se asentaban grupos o personas con un cierto punto de radicalidad y con los que habíamos tenido problemas en concentraciones y manifestaciones. Eso es mi impresión de aquellos informes, de aquellos momentos y de lo que yo valoraba. ¿Sabe usted si el señor Ford el día 28 hizo alguna declaración pública en la que volvió a hablar del papel, o el día 27, perdón, volvió a hablar del papel de los Mossos como garantes de la celebración del referéndum y que eso provocó malestar en el cuerpo? Por supuesto. Sé que hubo dos, una la del señor Forn y otra la del vicepresidente Turull, que además fueron objeto de crítica por nuestra parte y de censura y de incomodidad en esa reunión de la que no estamos hablando, en la del día 28. Yo llamo al fiscal superior de Cataluña y llamo al presidente del Tribunal Superior de Justicia y les comento por teléfono que, que el cuerpo está a disposición de tanto de la Fiscalía como del órgano judicial, porque habíamos tenido conocimiento de lo que había sucedido en el Parlamento y nos poníamos a disposición del órgano judicial, especialmente pues por si había algún tipo si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde 2 días antes. ¿Acciones como cuáles? La detención del presidente y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba, en un dispositivo que habíamos preparado.